Y por la tarde eran las Juventudes Socialistas de Medina del Campo las que entraban en campaña, las que pedían el voto para el Partido Socialista. Vamos a escuchar las intervenciones de un acto joven con las Juventudes y que tiene lugar hoy en la sede del Partido Socialista. Esto pasaba esta tarde aquí en Medina del Campo. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a este acto. Lo primero que quería hacer es un pequeño reconocimiento porque, como todos sabréis, esta mañana nos hemos levantado todos consternados ante la terrible noticia que ha ocurrido en Medina del Campo. Quería mandar mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos del joven que ha sido asesinado. Y bueno, simplemente eso. Lo primero que quería hacer en esta intervención es preguntar si hay alguna remolacha aquí en la sala. Veo que no. Bueno, es que ayer, el otro día, vi las declaraciones de Pablo Casado en las que decía que había sido atacada la remolacha. Bueno, si veis alguna remolacha por la calle, les decís que de todo se sale, menos de la ignorancia. Eso ya... Pablo Casado es el referente de Mañueco. Os podéis imaginar lo que nos viene por delante si vuelve a ser elegido. Mirad, hace 2 semanas, cuando tuvimos el lujo de contar con la exministra Carmen Calvo, aquí en Medina del Campo, aquí mi compañero Chema me comentó que podíamos hacer un acto joven. Digo, y le dije que sí, básicamente porque estoy hasta las narices. No de vosotros, que sois todos gente encantadora. Estoy hasta las narices de la situación que tenemos que vivir los jóvenes en nuestra región. Mirad, os voy a dar un pequeño dato. 1 de cada 4 jóvenes, el 25%, de entre 30 y 34 años, vive fuera de Castilla y León. Así llevamos 35 años, viviendo una situación completamente desesperada. Los jóvenes ahora mismo en Castilla y León tenemos escasas oportunidades de poder avanzar y de poder hacer nuestra vida en esa tierra que tanto amamos. Mirad, os voy a contar una historia. Hace 2 o 3 años, en un viaje familiar, yendo entre Orbaneja y Aguilar de Campo, no sé si lo sabréis, pero hay un tramo que vas alternando entre Cantabria y Castilla y León. La parte de las carreteras de Cantabria estaba bastante bien, mientras que en la parte de Castilla y León solo había que baches. Entre bromas comentamos con la familia que qué bien tenía las carreteras Revilla. El problema no es que Revilla tenga las carreteras bien, el problema es que Mañueco las tiene muy mal. Y eso se aplica a todo aquello que compete a la Junta de Castilla y León. Carreteras, sanidad, educación. Así llevamos tantos y tantos años. Mirad, ayer preparándome un poco la intervención esta, digo, voy a ver qué ha hecho Mañueco por los jóvenes, porque a lo mejor estoy yo equivocado y estoy haciendo campaña por el candidato que no es. Así que cogí un folio, un bolígrafo y me puse a escribir todo aquello que había hecho Mañueco por los jóvenes. Y aquí lo tenéis. Esto es lo que hay. A la vuelta del folio están las ayudas a la hostelería que ha hecho la Junta de Castilla y León. Como veis, desesperante la situación. Mira, me vais a disculpar porque venga aquí a hacer chascarrillos en un acto tan serio, pero es que la verdad es que ahora mismo estoy feliz. Y estoy feliz porque sé que el domingo nuestro compañero y amigo Luisma va a ser elegido procurador de las Cortes de Castilla y León. Y porque Luis Tudanca va a ser el próximo presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, salud y república. Lo primero que quiero señalar de cara a las elecciones de este domingo es una referencia al pasado. Yo creo que tenemos que conocer el pasado, pero no un pasado muy lejano, sino el pasado más reciente de Castilla y León, el de estos últimos 35 años, porque aquí el problema no es solo que se desatienda la sanidad, no es solo que se desatienda la educación y no solo es que la población de Castilla y León emigre continuamente. El problema es que esta comunidad ha sido tratada con un desprecio soberano y demasiado, con un gran infortunio para nuestra tierra, porque yo quiero recordar que la primera vez que Aznar accedió al gobierno de Castilla y León lo hizo empadronándose unas noches antes en Ávila para poder concurrir a las elecciones, lo hizo durante un periodo de 2 años, es decir, utilizó Castilla y León como un laboratorio, que es como el Partido Popular la ha entendido siempre, como la entiende ahora, pretendiendo lanzar a Pablo Casado a la Moncloa. Todos sabemos que Pablo Casado no va a llegar a la Moncloa, no porque no lo queramos los socialistas, que también, sino porque no lo quiere el propio Partido Popular, en concreto el Partido Popular de Madrid, contra el que se han convocado estas elecciones. Pero es que, tras esos 2 años de mandato de José María Aznar, gobiernos de Jesús Posada y después de Juan José Lucas, este señor de Soria
que sí ganó las elecciones y fue presidente en varias ocasiones, pero que devolvía millones de euros a Madrid con el único objetivo de ser ministro, como se vio después, de los gobiernos de José María Aznar. Es decir, nunca les ha importado Castilla y León, nunca les ha importado nuestra tierra, nunca les ha importado la gente, y como dice Luis Tudanca, ya es una cuestión de dignidad, de decencia. Los motivos son muchos. En 35 años se acumulan una cantidad ingente de motivos, no solo la corrupción, no solo el desamparo de las familias, de los jóvenes, es la indecencia. No pueden estar ni un minuto más en la Junta de Castilla y León. Decía el compañero Alberto que Mañueco no puede volver a ser elegido. Bueno, es que Mañueco nunca fue elegido. Es que Mañueco perdió las elecciones. Las perdió con el resultado más bochornoso que ha tenido el Partido Popular en nuestra región. Y a pesar de todo, algunos, como el señor Francisco Igea, que venían diciendo y pregonando el cambio, lo único que hicieron fue perpetuar la corrupción, la indecencia y la indignidad. Porque no nos engañemos, Mañueco lleva casi 3 años como presidente de la Junta de Castilla y León, pero lleva 20 años en el gobierno de la comunidad y lleva toda la vida en política. Estos que tanto critican la actividad pública de los empleados públicos, pero que tan a gusto viven de los sillones a costa del dinero de los contribuyentes, y que es lo que llevan haciendo 35 años de Partido Popular en Castilla y León. De manera que quería hacer esta referencia al pasado. Sin memoria no podemos conquistar el presente, y ya es una cuestión de necesidad, de urgencia. Es que no pueden estar ni un minuto más. Cada año Castilla y León pierde población. Cuando hemos visto los últimos datos de empleo, vamos por detrás de la media nacional, por mucho que el señor Igea diga que no, ahora endiosado como supuesto presidente durante la pandemia. De manera que necesitamos un cambio y necesitamos la esperanza que la otra vez, hace 2 años y medio, nos permitió darle la vuelta a las encuestas. Claro que se puede si el voto progresista, y no solo el progresista, sino el voto de la decencia, porque es que esto ya no es una cuestión ideológica, ya es una cuestión que trasciende lo puramente ideológico y se centra en lo puramente político, en la gestión de nuestra comunidad. Y quiero terminar diciendo que Castilla y León, no solo Castilla y León hizo España y España deshizo Castilla y León. Así que el día 13 de febrero, por una vez, que son unas elecciones históricas, porque concurren en solitario las Cortes de Castilla y León y los ayuntamientos, deberíamos, como castellanos y leoneses, por obligación moral y de ética, acudir a votar, y acudir a votar al cambio y la esperanza que representa Luis Tudanca para Castilla y León. Lo único que estos actos, estos mítines, y me vais a permitir una reflexión un tanto crítica, creo y he llegado a la conclusión de que ya sirven de poco. Sirven de poco porque venimos los convencidos. ¿Cuántos de los aquí presentes no vamos a votar al Partido Socialista el próximo domingo? Estos actos ya carecen de sentido si lo que se dice aquí, si lo que se habla aquí, si lo que se propone aquí no se lleva fuera. Debemos salir y contarlo por el cambio y la esperanza, salir y contarlo por Castilla y León. Así que todos, hasta el domingo, debemos convencer a nuestros amigos, a nuestros familiares. Ya no es una cuestión, insisto, de ideología, no es una cuestión de ideas, de que yo defienda una sanidad pública o una sanidad privada. Ya no es una cuestión de si la educación tiene que ser concertada o pública, de si debe impartirse una asignatura u otra. Ya no es esa cuestión, es la cuestión de Castilla y León, de la decencia, la cuestión de que nos permitamos que se nos hable de los políticos catalanes y de la independencia en los debates electorales, de no aguantar ni un minuto más el pisoteo por parte del Partido Popular, hablándonos de Sánchez, no, del presidente Sánchez o del señor Sánchez, que igual hay que enseñarles también un poquito de educación, esa que tanto maltratan y esa que tan poco y tan mal, se me ha ido la palabra, invierten dinero y desde luego que no defienden. De manera que el día 13 todos, con los votos en las manos y convenciendo a todo nuestro entorno, debemos ir y votar por el cambio y la esperanza en Castilla y León. Muchas gracias a todos. Bueno, soy Paula, para los que no me conozcáis, y quiero dar las gracias a los compañeros de Medina por invitarme a este acto. Cuando me dijeron que era un acto sobre la juventud en política, me pareció muy interesante, y creo que tenemos que reivindicar que los jóvenes tenemos mucho que decir en política y en concreto en el Partido Socialista. Se suele decir que los jóvenes, que somos el futuro de esta comunidad, somos el futuro del Partido Socialista, y no, somos el presente y tenemos mucho que reivindicar en multitud de ámbitos que se van a poner en riesgo este 13 de febrero. Por ejemplo, si hablamos del ámbito sanitario,
Me gustaría reivindicar, por ejemplo, el hecho de que cuando el suicidio es la causa de muerte no natural, ahora predominante entre los jóvenes en España, en Castilla y León, cuando quieres pedir una cita para el psicólogo en la Seguridad Social, tardan 5 o 6 meses en darte esa cita. Cuando tienes esa cita, dura 20 minutos y te vuelven a dar la siguiente para dentro de 20 minutos. No hay derecho a que a los jóvenes se nos esté tratando así en Castilla y León. Luego muchos, además, también conoceremos a gente, tendremos amigos y amigas que estudian carreras pues, como medicina, por ejemplo, en el ámbito sanitario, que tras 6 años de una carrera muy dura, que lleva mucho esfuerzo sacarse, y tienen que emplear otro año en estudiar un examen como es, por ejemplo, el examen MIR, no tienen plazas en Castilla y León, se tienen que ir a otras comunidades, como si en Castilla y León nos sobrasen los sanitarios. Entonces tenemos que reivindicar todo ese tipo de cosas en las que los jóvenes tenemos que tener un protagonismo y tenemos que ser una pieza fundamental del cambio. También un diputado de Vox dijo hace unos días por Twitter que es que Castilla y León estaba despoblada porque las castellanas y leonesas abortábamos mucho, cuando en Castilla y León hay un solo hospital público en el que se realizan abortos. En provincias como en Soria se llevan sin hacer abortos 31 años por la Seguridad Social. El resto de abortos y tratamientos de este tipo se llevan a cabo por el servicio privado o por concesiones público-privadas. Tenemos que reivindicar este tipo de cosas y que se nos oiga y salir a la calle y llevar a todos nuestros amigos y amigas a votar el 13 de febrero, porque los jóvenes nos jugamos mucho en estas elecciones. Y hablando de Vox, me gustaría también enlazarlo con otro ámbito en el que tenemos mucho que reivindicar, que es la educación. ¿Qué va a pasar con la educación en Castilla y León? Porque necesitamos una educación igualitaria, en valores democráticos. ¿Va a querer Vox, cuando gobierne con el señor Mañueco, si el señor Mañueco gana las elecciones, instaurar un PIN parental, como ha querido hacer, por ejemplo, en Murcia, cuando la educación es la base de nuestra sociedad? Cuando además tenemos una educación en Castilla y León que por algún lado puede estar bien, pero que en otros sitios hay colegios que ni están abiertos en muchos pueblos y hay colegios que están en unas condiciones pésimas para nuestros niños. Y ahí los jóvenes tenemos que dar el callo y tenemos que decirlo. Tenemos que pedir también más plazas para la FP, porque hay gente a las que le han metido en la cabeza que no vaya a la universidad y que estudie una FP y le cuesta mucho esfuerzo intentar sacarse la educación obligatoria y acceder a una FP y se encuentra que no tiene plazas y nos están robando el futuro, porque esa gente podría tener un futuro mejor gracias a la FP y no tenemos plazas. Tenemos también que actualizar la educación de los pueblos, hacerla más digital, más moderna, que un niño en un pueblo tenga la misma educación que un niño en la ciudad, porque todos tenemos el mismo derecho a la educación. Y nos están robando el futuro y nos ocurre a los jóvenes, y estoy segura de que todos los que estamos aquí nos ocurre, que no tenemos la misma esperanza que podían tener nuestros padres a nuestra edad de tener una casa, que estamos acostumbrados a que nuestros amigos más mayores a lo mejor o incluso nosotros ya vivamos del alquiler y nunca pensemos que podamos a poder tener una casa en propiedad, y nos está robando el futuro el Partido Popular. Por eso tenemos que salir a defendernos este 13 de febrero y llevar a todos nuestros amigos y a todas nuestras amigas, porque hay comunidades como por ejemplo Aragón o Castilla-La Mancha, donde gobierna el Partido Socialista, donde se está consiguiendo revertir la despoblación y se está consiguiendo recuperar población. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha tienen una ley contra la despoblación. En Castilla y León ya no es que no tengamos esa ley, es que estamos perdiendo población por las políticas del señor Mañueco y del Partido Popular. Entonces, este 13 de febrero, que se nos escucha a los jóvenes, somos una pieza fundamental, somos protagonistas del cambio y a ganar. Bueno, pues compañeras, compañeros, yo os voy a contar 3 cosas. Voy a ser un poco breve, y ya sabéis que yo cuando digo que soy breve, pues no suelo serlo, ¿no? Pero me voy a centrar en 3 aspectos. La primera es que los jóvenes de Medina del Campo, los jóvenes de nuestra comarca, los jóvenes de la provincia de Valladolid, todos los jóvenes de Castilla y León tenemos que ser un claro ejemplo el próximo domingo para todos los españoles y para todas las españolas. Después de 35 años de gobierno del Partido Popular, la derecha se ha olvidado completamente de nosotros, de los jóvenes, pero también se ha olvidado de los territorios. Resulta chirriante escuchar a Mañueco decir que cuando él gobierne, parece ser que es que no ha gobernado en estos 2 años y medio, que cuando él gobierne y Pablo Casado sea presidente, o sea nunca, que se va a desarrollar Medina del Campo, que se va a desarrollar la comarca de Medina del Campo. Y yo pregunto, ¿y estos últimos 35 años atrás que hemos tenido gobierno del Partido Popular en Castilla y León, qué se ha hecho por Medina del Campo? ¿Por qué no se ha desarrollado Medina del Campo?
Porque no nos olvidemos de algo muy importante. Si hoy no hay residencia en Medina del Campo es por culpa del Partido Popular. Si hemos retrasado 4 años la implantación del plan de industria es por culpa del Partido Popular. Quien ha expulsado a los jóvenes de Medina del Campo ha sido el Partido Popular. Quien ha quitado poder adquisitivo, quien ha quitado formación, quien ha quitado empleo a los jóvenes de Medina del Campo ha sido los 35 años del Partido Popular. Por eso creo, compañeras y compañeros, que tenemos que ser ejemplo de qué se tiene que hacer y ejemplo de quién lo tiene que hacer. El qué se tiene que hacer lo han indicado mis compañeros en la palabra. Se tienen que hacer políticas para los jóvenes. ¿Y quién las tiene que hacer aquí, en Castilla y León? El Partido Socialista y, evidentemente, Luis Tudanca como próximo presidente de Castilla y León. Pero, además, tenemos que tener en cuenta una cosa, que Luis Tudanca sí cree en la juventud, Luis Tudanca sí cree en los jóvenes, Luis Tudanca sí cree en esas políticas activas de empleo, en esas políticas activas de educación, en esas políticas activas de formación para los jóvenes, y lo cree a través de la igualdad de oportunidades, que es lo que nos falta en esta tierra, la igualdad de oportunidades. La segunda cosa que os quería contar, fijaros, el otro día leía un artículo de una persona que entiende mucho de literatura y decía que la obra de terror que más miedo ha dado a lo largo de la historia ha sido El Exorcista. Yo digo que la obra de terror que más miedo ha dado a lo largo de la historia han sido los 35 años del Gobierno Popular en Castilla y León. Y si no, que nos lo pregunten a los jóvenes de Medina del Campo, a los jóvenes de nuestra comarca, a los jóvenes de nuestra provincia, a todos los jóvenes de Castilla y León, que hemos visto cómo con el dinero de nuestras becas se llenaban los bolsillos todos y cada uno de los dirigentes del Partido Popular. Que nos lo digan a nosotros si eso da miedo o no. Que nos digan a los jóvenes lo que es sentir esa ansiedad en los exámenes, porque o apruebas esta asignatura o al año que viene a lo mejor tus sueños de poderte licenciar, los que somos de licenciatura, o graduar, se podían ir al carajo, porque Castilla y León tenía las tasas más altas de todo el sistema universitario de España. Y eso da mucho miedo, y eso hay que cambiarlo. El Partido Popular nunca ha creído en los jóvenes, ni a nivel nacional, ni a nivel local, ni a nivel provincial, ni a nivel autonómico. Mientras que aquí, en Medina del Campo, voy a poner varios ejemplos. Mientras que aquí en Medina del Campo, en el año 2011, lo primero que hacía el gobierno socialista era eliminar la tasa de acceso al Centro de Información Juvenil, mientras que aquí, en Medina del Campo, un gobierno socialista, y está Teresa Rebollo y me va a decir y va a sentir lo que voy a decir, mientras que aquí un gobierno socialista se pegaba en reuniones con la derecha de Medina del Campo para que los bonos jóvenes para que el carnet joven pudiera ser descuento en el acceso a las obras de teatro. Mientras que aquí sacamos pecho de que tenemos una de las mejores semanas de cine con un gran jurado como es el jurado joven, gracias a un gobierno socialista, Mañueco, como procurador en las Cortes, votaba en contra de que aquí se diera francés en la Escuela Oficial de Idiomas. Y eso ocurría en el año 2012. Y lo sabe muy bien Teresa López, que fue quien defendió la proposición de ley para que aquí en Medina tuviéramos francés en la Escuela Oficial de Idiomas. Y eso es lo que el Partido Popular hace con los jóvenes de esta tierra, porque no es lo mismo que te gobierne la izquierda a que te gobierne la derecha, porque el concepto que tenemos de servicios públicos